Sobre el tema vamos a conversar con el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, quien se conecta con nosotros desde Bogotá a esta hora, Colombia. Bienvenido como siempre, Juan Alberto, ¿cómo está? Dani, un gusto saludarte a esta hora, a ti, a la audiencia, por supuesto. Bueno, en primer orden, aunque suene sencillo, ¿qué tendría que hacer el eventual nuevo gobierno de Ecuador, en este caso, si es Arauz, para no cumplir con lo que ya está estipulado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Enfrentaría Ecuador algo similar a lo que vivió Argentina al cambiar de gobierno? Mire, las políticas impuestas, determinadas por estos créditos adquiridos por los poderes criollos, por estos poderes corruptos que utilizan esos fondos muy poco para lo que se dice y se pregona a nivel mediático, que es aumentar la inversión social, que es garantizar el futuro del país y las mejores condiciones de vida de sus ciudadanos. Ese discurso que solo es de apariencia, en la realidad significa un enriquecimiento de élites locales, de élites criollas, y un compromiso, un endeudamiento, una hipoteca de los países con respecto a estos organismos financieros internacionales que en realidad son manos de control de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos. Es muy difícil lo que puede significar esto. Ecuador ha llegado a unos acuerdos mínimos con esta institución, pero las medidas que plantea el fondo son desde toda perspectiva incumplibles, como ha sido la deuda externa latinoamericana desde los años 80. Son medidas que han ocasionado precisamente las revueltas. Eliminó los subsidios a los combustibles por presión de este señor Moreno, por presión precisamente del fondo, reformas laborales para crear las condiciones más adversas para los trabajadores, contrataciones por hora, contratos sin tiempo mínimo, reajustes a los mecanismos de las pensiones, uno de los grandes objetivos de estas financieras internacionales, reformas tributarias con cargas muy impositivas para la población de menores ingresos. Eso es lo que se ha establecido y esa es la presión que va a tener el próximo gobierno. Por supuesto que torear este tipo de presiones indudablemente es muy difícil, y un cambio en esa dirección establecida va a significar mucha presión por parte del organismo, y la salida es el fortalecimiento de nuevas alianzas. Yo no veo otro camino. Afortunadamente ese envión de la derecha regional ahora está cambiando, porque la política tampoco es una cosa estable. La política en cada país y en la región es un movimiento, una fluctuación permanente, y las fuerzas sociales terminan saliendo adelante, consolidando sus movimientos y sus pretensiones. Yo creo que la salida es unas alianzas nuevas, esos nuevos ejes de poder que se están estableciendo en este momento con respecto a lo que ha sido el sometimiento de estos países a esas políticas del fondo. Ahora, ¿qué proceso se puede perfilar para este país suramericano, Juan Alberto, tras haber afrontado pues grandes cambios económicos que le afectó a su población y trajo de nuevo un escenario de desestabilización que ya de alguna manera había controlado la Revolución Ciudadana de Rafael Correa? Bueno, el panorama es poco esperanzador. El petróleo con precios por debajo de lo presupuestado, la presión de Estados Unidos en aumento, una presión que va a aumentar, seguirá así, una administración que está llena de contradicciones y deja a un país en una situación muy caótica. No se sabe ni cuántas vacunas se han adquirido, hay 1 millón de personas desempleadas, 3 millones de personas en estado de precariedad. Un presidente con un nivel de desaprobación elevadísimo, sin apoyo, deja un país realmente caótico. La población le está pasando factura a este gobierno actual por esa deslealtad hacia el programa por el cual la población en su mayoría votó hace 4 años, adoptando unas políticas opuestas en su totalidad, entreguistas, antisociales, y yo creo que le pasa también la cuenta por lo que ha sido ese desempeño a lo largo de su gestión, que
culmina con miles de muertos, con un mal manejo de la pandemia, un estado crítico al que ha conducido el país en términos económicos. Yo creo que toda esta información contradictoria, toda esta corrupción, es un legado muy difícil para el próximo gobierno. Venimos de un intento abierto y formal para proscribir el movimiento ciudadano. Afín al expresidente Correa, se está enfrentando esta dupla de Arauz contra poderes establecidos, contra los grandes magnates, las grandes élites que han controlado el país desde los tiempos de la República, que es República. Entonces yo creo que no es muy esperanzador el panorama. Esta dupla de Arauz y Barranco llega a la competencia electoral, hay que decirlo y recordarlo, en lo fundamental gracias a la presión popular, que se manifestó hasta el final, en una vigilia permanente, pacífica, y sigue siendo una presión fuerte para que no hayan los consabidos y los esperables alteraciones en cuanto a las elecciones, la manipulación, el fraude electoral. Casi le niegan a la única fuerza progresista la sola posibilidad de participar en las elecciones. Así que todo este escenario plantea y hace muy difícil las lecturas del porvenir en cuestiones políticas. Eso siempre es espinoso, sobre todo en una región como América Latina y más aún en un país con tanta turbulencia como ha sido Ecuador. Entonces, la próxima presidencia va a tener ese desafío mayor, va a ser mayor inversión social lo necesario, fuerza en la normatividad de carácter soberano en asuntos esenciales para la economía del país, para la salud del país. Yo creo que eso es difícil aventurar cómo va a ser el futuro de este nuevo gobierno, sobre todo un gobierno que es de esperar que tenga una proyección de tipo social. Las condiciones externas van a ser muy complejas, muy difíciles. Empezamos una nueva administración en Estados Unidos, pero la política está marcada para América Latina durante este año y durante los años subsiguientes, y es la recuperación a través de los mecanismos que sea de su presencia en lo que Estados Unidos considera su patio trasero. Una administración en sentido contrario a esas pretensiones hegemónicas, por supuesto que va a tener dificultades, pero vuelvo al punto anterior, la alternativa, la salida, la única que queda es, en medio de todas estas dificultades, es la consolidación de estos nuevos ejes, de retomar las riendas de la integración latinoamericana, estos organismos que fueron prácticamente desmantelados, devastados con este envión que yo llamo de la derecha regional. Hay que volver a consolidarlos, a fortalecerlos, porque son la única proyección de futuro real para nuestros países, para los pueblos, para que por lo menos se aminore o se termine de una vez por todas esta presión tan fuerte de las propias élites criollas, que son, junto a los intereses hegemónicos, las principales adversidades y los obstáculos para que estos pueblos puedan salir adelante, y el obstáculo, por supuesto, para la integración regional y la integración de esos nuevos ejes de poder a nivel mundial. Muchos desafíos definitivamente. Vamos a ver cómo se irá desarrollando esta campaña electoral en Ecuador y si finalmente pues llega de nuevo el gobierno que abandera hoy el candidato, mejor dicho, que abandera hoy el expresidente Rafael Correa. Gracias, como siempre, Juan Alberto, por acompañarnos. Hasta la próxima.